Bueno, buenas noches compañeros. Buenas noches compañeros, mi nombre es Camilo, él es Rafael. Este es el primer programa de lanzamiento de Tribuna TV. Bueno, la idea es ir haciendo camino al andar, ir aprendiendo un poco esta dinámica. Es un esfuerzo militante que hemos hecho para poder llegar a todos los compañeros y compañeras. Hoy quiere la casualidad que el primer programa de lanzamiento sea un 18 de marzo, es decir, hace 50 años del primer gobierno obrero, ¿no?, de la Comuna de París. Un poco de casualidad histórica. En algún momento vamos a abordar también cuestiones más de fondo, pero la idea es inaugurar este nuevo espacio, ¿no? En principio sin un tiempo límite, ni un horario establecido, pero la idea es que sea breve y dinámico, ¿no, Rafa? Sí, bueno, la idea, en primer lugar, recordar a la Comuna de París, por supuesto. Tal vez podamos dedicar luego en alguna parte de otro programa a hablar sobre esta experiencia revolucionaria de la clase obrera, donde los obreros parisinos tomaron el poder. Por primera vez en la historia la clase obrera se hacía del poder político, y en este sentido fue la primera gran experiencia, el primer ensayo de la clase obrera en cuanto a la lucha contra los gobiernos capitalistas, la lucha política por el poder, estableciendo lo que Carlos Marx decía, la forma al fin encontrada de la dictadura del proletariado, ¿no? Es decir, en esta comuna que eran representantes electos por los barrios, por los obreros, y de esa manera llevaron adelante una batalla muy grande que terminó en una derrota, pero muy fructífera en cuanto a las enseñanzas. Y bueno, hoy tenemos varios temas, así que vamos a intentar aprovechar el tiempo, si bien, como dice Camilo, no estamos atados a un formato estricto como podríamos estar en una radio, donde tendría un horario fijo de finalización. Y vamos a empezar con este tema de la pandemia, ¿no? Es decir, por ejemplo, hubo un impacto en la opinión pública importante con el fallecimiento de este alcalde, ¿no? Andrés Abt, del municipio CH. Y bueno, un poco comentar a partir de ahí, capaz. Sí, realmente ha conmovido, ¿no?, la muerte del alcalde del municipio CH. El municipio CH, para todos los que nos están escuchando, que de repente no lo pueden identificar exactamente, es un pequeño municipio sobre la costa sur de Montevideo, que agrupa una serie de barrios, unos 10, 12 barrios, ¿verdad? Y donde el Partido Nacional específicamente se ha hecho fuerte en las últimas elecciones municipales. Y bueno, la muerte de este alcalde, la primera muerte de cierta relevancia en una figura pública en Uruguay, ha conmovido, ¿no?, el escenario. Aparte una persona joven, ¿no? Sí, 47 años. Bueno, ahí hay todo este debate de las comorbilidades, ¿verdad?, y demás. Se decía que el alcalde tenía asma y demás, pero nada indica que eso fuera parte de la causante, crisis, ¿no? Claro, la crisis la que llevó. Aparentemente generó una sorpresa en su propia colectividad, ¿verdad? Porque si bien se sabía que estaba enfermo, la muerte fue realmente sorpresiva. Sí, lo que uno esperaba era que tras esa situación y el impacto del récord que estamos teniendo en contagios, en casos de CTI, incluso muertes, algunos días 14 muertes en el día como consecuencia de esta pandemia, hubiera algún tipo de anuncio, ¿no? Es decir, fallece un líder joven del Partido Nacional. Intendente, llegó a candidato a intendente, ¿verdad? Exactamente, fue una de las alternativas que habían manejado, que al final decantaron en Laura Raffo. Pero no hubo grandes anuncios en la conferencia de prensa del Poder Ejecutivo, más bien podríamos decir que hubo mucho humo, ¿no? Sí, no hay medidas de fondo más allá de la suspensión de las clases en Rivera, ¿verdad? Que también vamos a abordar muy brevemente, el problema de la presencialidad del curso. Pero sí, realmente la calle Pou le bajó el perfil a la muerte, ¿no?, de Abt. Consciente de todo lo que implicaría también generar un hecho, es decir, más que ya tiene repercusión de por sí, porque si uno ve, por ejemplo, lo que tuiteó el presidente, es escueto, ¿no?, es como hiper limitado, y todo indica que le quiere bajar el perfil a una muerte que en América Latina, digo, en general la muerte de políticos no ha sido una excepción, ¿no? El coronavirus ha arrasado con 17 políticos en Brasil, 24 en México, 9 en Perú, es decir, no ha exceptuado. Un poco esto viene a echar por tierra
las teorías más negacionistas, digamos, ¿no? Que dicen que bueno, que no mueren políticos o no mueren figuras de trascendencia, mueren solo pobres por coronavirus, ¿no? Sí, bueno, yo creo que yendo concretamente al análisis de las medidas de la calle Pou, si es que se le puede llamar medidas, ¿no? Lo único que realmente uno visualiza es que vuelve a plantearse un proyecto de ley para limitar el derecho de reunión, ¿no? Es decir, la libertad de reunión y en definitiva de expresión en la calle. Es decir, en definitiva va a limitar la movilización de los trabajadores también. Y de esta manera se quiere de alguna manera generar una cortina de humo, porque esta medida ya hace 3 meses que se viene aplicando y los contagios vienen creciendo. Y a pesar de toda la campaña del gobierno, las medidas, la de movilización, por ejemplo, una de las más grandes, la de septiembre, la Marcha de la Diversidad, la realidad es que a los 15 días no había un pico de contagios. Hasta mediados de noviembre la pandemia estaba relativamente controlada y el gobierno fue abriendo las perillas, como dicen ellos, fue abriendo la economía, las fronteras siguieron abiertas. Brasil realmente es un lugar donde se generan contagios cada vez más fuertes, y en este sentido el gobierno dilapidó en pocos días el esfuerzo que había hecho la población durante 8 meses durante el año pasado, y en este sentido hoy estamos ante una nueva explosión de contagios. Uruguay pasó, tomando en cuenta el promedio de los últimos 7 días, al número de contagios que se registran en Brasil. Si bien las estadísticas uno puede decir que son dudosas en la medida que pueda haber pocos test en Brasil, mayor cantidad en proporción en Uruguay, la realidad es que Uruguay está primero en América Latina en la cantidad de test, y siendo América Latina uno de los lugares donde mayor se concentran los contagios en el planeta. Entonces este es un panorama que evidentemente hay que poner en discusión, porque las medidas del gobierno, la otra es, se suspenden efectivamente las clases en Rivera, pero en el caso del resto del país se establece simplemente que no van a marcar la asistencia, no van a tomar lista, dicen, van a eliminar la obligatoriedad, si no vas al liceo no pasa nada. Bueno, concretamente esto no resuelve nada, porque el problema que hay es que si los jóvenes siguen yendo y los profesores tienen que ir, se sigue aglomerando todo el mundo en clases superpobladas, porque redujeron, ¿no?, la cantidad de grupos, a eliminar horas docentes, y si no van, no aprenden. Entonces lo que deberían haber hecho es suspender definitivamente la presencialidad en los liceos y de esta manera establecer otras formas de educación a distancia, transitoriamente por lo menos, mientras se lograba una solución más de fondo. Concretamente la política oficial está dictada por los intereses capitalistas, creo que eso es el... Sí, y además que la vacunación masiva, ya lo dicen los propios especialistas del GACH, pero además a nivel internacional ya se sabe que luego de una vacunación masiva hay que esperar un cierto tiempo, ¿verdad? Así que tenemos esta cuestión y tampoco es que está garantizada la vacunación masiva acá, ¿no? Si no tuvo un problema con la vacunación a los mayores de 80 años. Y hay varios especialistas del GACH que ya han dicho que seguramente las diferentes variantes del virus ya están en el territorio, simplemente les falta comprobar, detectar y comprobarlo, pero las diferentes variantes que vienen de Brasil, por la frontera, P1 y el P2, como le dicen. P1 y el P2, que tienen un nivel de contagio mayor y demás, y que todavía está viéndose si son efectivas las vacunas o pierden efectividad. Entonces la vacuna, el gobierno todo indica que está jugado a esta vacunación, la cual todavía no se ha hecho de las dosis, y en el marco de una guerra feroz, ¿no?, a nivel internacional entre los diferentes laboratorios y los estados, parece una política de cierto impas, ¿no? Parece estar colocado ahí en un limbo. Sí, yo creo que en general los gobiernos capitalistas en el planeta están en un grado de desorientación muy grande, porque en definitiva ellos siguen el mandato de las empresas, de los capitalistas, que es abran la economía aunque eso atente contra la salud. Porque en definitiva, para cerrar la economía, para que solo funcionen los sectores esenciales, deberían dar los subsidios a los desempleados y a los subocupados, deberían mantener el pago del salario a los trabajadores que transitoriamente se los dejan sus casas, y por lo tanto, en vez de explotar a los trabajadores, en vez de extraerles plusvalía, deberían ellos sustentar su subsistencia, y de esta manera obviamente implica una caída de las tasas de ganancia, que es lo que defienden todos estos gobiernos. Por eso, de una etapa en que estaba el quédate en casa, que estaba el distanciamiento social sostenido y toda una serie de frases,
hemos pasado la normalidad, sí, la libertad responsable creo que ya se abandonó hasta eso, ¿no? Y en gran medida se tira la responsabilidad de la población, ¿no? Entonces, si el chiquilín va al liceo, es culpa de la familia, si no va, también es culpa de la familia que no estudia, que no aprende nada. Lo mismo la pretensión de que el problema son las concentraciones tocando el tamboril, que parece que si tocan el tamboril en un barrio popular hay que darles palo, pero si sucede esto en Punta del Este no sería tan grave, y entonces hay una doble vara del propio Ministerio del Interior para aplicar esta especie de estado de sitio que quisieron implantar con la modificación o la reglamentación del artículo 38 de la Constitución. Pero es toda una política que no ha dado resultados, nada indica que estas pequeñas medidas van a dar resultados, y esta frase de que movemos las perillas pareciera que quiere dar la indicación de que están manejando la situación, que están al volante dirigiendo hacia algún lado y no van hacia ninguna parte. No creo que eso es una cuestión que podemos visualizar en muchos países con distinto grado de impacto en el sistema de salud. El Uruguay todavía no llegó a una elevadísima ocupación de los CTI, pero como los CTI se ocupan por otras razones y ya estamos en el 16% de ocupación por parte de los temas de COVID propiamente dicho, empieza a haber una tendencia a la saturación. Por ejemplo, el GACH dice que estamos ya en zona amarilla desde el punto de vista de los CTI, es decir, que si se mantiene en los próximos 15 días esta tendencia de crecimiento de los contagios, estarían cayendo muchas personas en CTI y obviamente en riesgo de muerte, ¿no? Entonces, evidentemente las medidas del gobierno no resuelven nada y los trabajadores tendríamos que estar colocando un programa justamente de salida, donde los que paguen sean los capitalistas a través de subsidios al desempleado, de pagar el salario que los trabajadores queden en casa, salvo los esenciales, y por supuesto reforzar todo el sistema de salud, que ha pasado lo contrario, ¿no? Han pasado por seguros de paro y por otra serie de políticas que atentan contra los trabajadores de la salud, que son los más expuestos. Bueno, un poco es un panorama. Sí, la combinación esta de la que vos tocaste, la combinación de la crisis económica con la crisis sanitaria y la advertencia de los organismos, ¿no? Es decir, han habido diversos informes publicados en impacto internacional y demás, el FMI, ahora el Banco Interamericano, creo que eso, o las declaraciones de uno de los presidentes de estas instituciones, Sergio Abreu, donde advierte abiertamente, ¿no?, sobre la posibilidad de rebeliones populares, es decir, no escrito en una tendencia, en un periódico de corte internacionalista, sino en medios financieros de la burguesía internacional. El imperialismo se advierte claramente, negro sobre blanco, que hay posibilidades de verdaderas conmociones sociales, ¿no? Claro, creo que el FMI es el que en un estudio analizan cómo la pandemia tuvo un impacto en el sentido de un cierto retraimiento de las protestas, bueno, obviamente por el miedo y por el impacto en cuanto a las aglomeraciones, pero aún así en este contexto hubo procesos de grandes luchas populares, como fue en Estados Unidos, ¿no? Es el Black Lives Matter, las movilizaciones contra Trump también. Ahora hay un proceso de rebelión en curso en Paraguay y en general ha habido todo un proceso de crisis de todos los regímenes derechistas. Entonces tenemos un cuadro de crisis políticas importantes en el plano mundial, y lo que dicen estos analistas es, bueno, cuando se termine, si es que termina a corto plazo, pero cuando se aplaque por lo menos el fenómeno de los contagios, toda esta bronca contenida va a ser eclosión, y por lo tanto tenemos una perspectiva de grandes rebeliones populares, y esto también toma nota los gobiernos, y por ejemplo hay ciertos intentos de evitar obviamente un agravamiento de la crisis económica, pero que muestran que la burguesía internacional, la burguesía mundial no tiene un norte claro, prima una gran desorientación, porque ya el año pasado se volcaron billones de dólares a nivel internacional a el salvataje de empresas, al salvataje de bancos, hicieron un intento de reactivar la economía, y por ejemplo en Estados Unidos, allá por medio del año pasado hubo 8 billones de dólares, es decir, 8 millones de dólares volcados a la economía, y eso no produjo un repunte de la economía, no produjo una caída del desempleo, porque en realidad ese dinero termina siendo volcado por los bancos y las grandes corporaciones
en la especulación, es decir, va a la especulación financiera y no a la producción, y por lo tanto no hay una reproducción del capital en términos productivos. En este sentido, no abre una salida y en realidad termina incluso en una tendencia aún mayor a la caída de la tasa de ganancia, con estas grandes burbujas financieras que se instalan y una caída de la producción. Y una tendencia en definitiva a un futuro crack, a un futuro pinchazo de esa burbuja. Creo que esto es el panorama que tenemos por delante y parece interesante cómo en Uruguay empiezan a plantearse por parte de grandes neoliberales, como por ejemplo Ignacio de Posadas, sí, medidas de tinte similar. Por ejemplo, de Posadas, en una carta que mandó al semanario Búsqueda, establece el planteamiento de un plan Marshall, es decir, que el Estado se endeude, es decir, aumente la deuda externa, aumente el déficit fiscal y vuelque una enorme masa de dinero para generar obras de infraestructura, logísticas, edificios, etc. Y de esta manera pretender reactivar la economía. Y a la vez dice, pero ojo, no dejen de hacer la reforma de la seguridad social, métanle mano al bolsillo del trabajador. Es decir, es un planteamiento realmente perverso, pero que es llamativo porque estamos hablando de un neoliberal a ultranza que hace un planteo que parecería keynesiano, ¿no? Es decir, de cierta reactivación por la vía de la inversión pública. Y hay que decir que nunca han sido este tipo de política, este tipo de planes de inversión estatal una salida antes de un proceso de derrumbe, antes de un proceso de caída de la economía y de depresión económica, porque incluso el New Deal de Franklin Delano Roosevelt o el plan Marshall que menciona el propio de Posadas surge en uno de ellos luego de la Gran Depresión del 29, el 30 hasta el 34, y el caso del plan Marshall luego de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. No es que alguien pudo, poniendo guita, evitar un descalabro cuando estamos atravesando una crisis del 2008 que no tiene aún salida. En realidad estamos ante una situación de falta de perspectivas. Muy bien, Rafa. Nos queda el último tema, ajustándonos a esta dinámica, ¿no? El tema de la... Sí, hay una cosa más de Estados Unidos que ahí habría que analizar un poco más, capaz que en otro programa, para no irnos muy largos, que es el plan económico de Biden. Plan económico entre comillas, es una ley que mandó al Congreso, al Parlamento, que establece, además de salvataje a empresas, es un paquete de 1.9, casi 2 billones de dólares, es una cifra realmente enorme, que se pretende con eso reactivar la economía y a la vez este fenómeno de echarle un poco de dinero a los sectores desempleados, de peores salarios, con un intento también de apaciguamiento. Es decir, acá lo que tenemos es un temor de la burguesía internacional a este fenómeno de las tendencias a la lucha, a la rebelión, y por eso, bueno, ahí hay, por ejemplo, si bien se negaron a discutir un aumento del salario mínimo, no es menor, porque en realidad le dan un auxilio a algunos sectores de trabajadores, desempleados o con salarios muy bajos, pero no son aportes permanentes, no son apoyos permanentes, sino que se cortan muy rápidamente y de esta manera ese dinero servirá para generar una demanda mayor en la economía para los bienes de producción, pero no es sostenido, no hay un aumento salarial y por lo tanto en unos meses vuelven a la misma situación. Así que tampoco hay allí una perspectiva de salida e incluso una gran parte de la burguesía dice esto va a provocar inflación, esto corren el riesgo en los capitalistas de que los obreros recibiendo unos pesos más en el desempleo no quieran ir a trabajar por 3 mangos. Entonces hay allí, por algo no lo votan no solo los republicanos, sino que hubo recortes de los propios demócratas en el Senado al paquete que inicialmente había mandado Joe Biden. Así que tenemos allí una situación que revela un temor de la burguesía ante la situación social y las tendencias a la lucha que se van a plantear. Sí, y hay una deliberación, ¿no? Igual que acá. Si la burguesía parece que en todo el mundo... En Estados Unidos además han habido huelgas importantes en algunos sectores como Amazon, ¿no? Sí. Procesos de organización interesantes también complementando. Es decir, tenemos una movilización y cuadro de organización del sector del movimiento obrero históricamente desorganizado, porque hay formación de sindicatos allí y demás, y a su vez hay una gran discusión en la burguesía, y uno lo puede ver incluso en las publicaciones internacionales respecto a este problema. Es decir,
abrimos la caja, no abrimos la caja, dónde ponemos la plata, dónde... realmente muy... Cosa que está instalada aquí en la coalición de gobierno también, ¿no? Es decir, han habido planteos de distintos socios de la coalición de derecha, sí, en el sentido de también de que haya más guita del Estado, por supuesto, destinada sobre todo a las empresas, ¿no? Sí. Es decir, no lo plantean para mejorar el salario, que lo han bajado, el salario de los trabajadores ha bajado, han metido tarifazos, han metido aumento de impuestos, y por lo tanto, toda la política económica que lleva adelante la calle en este momento es contractiva, es de achique, también de achique de las vacantes en el Estado, es decir, todo un proceso de reducción de puestos de trabajo, cuando esta gente, hay que recordar, muchos de ellos proponían 100.000 empleos nuevos, como Sartori, ¿no? Cuando asumieron. Por más que pretendan excusarse en la pandemia, la realidad es que la política capitalista frente a la pandemia es la que agrava no solo el problema sanitario, sino también el problema del desempleo y de la situación insoportable que se ve en muchos barrios, en los barrios populares. Hay que hablar. Bueno, el último tema que teníamos por abordar era el problema de de toda la situación que se ha dado con el sindicato policial y más en general el problema de la seguridad que está vinculado, justamente con el problema de la luz, ¿no? Y todas las libertades que se le han dado a las diferentes fuerzas represivas, en especial a la policía, y los hechos que se han producido que han cobrado notoriedad pública, ¿no? Es decir, de casos de abuso policial en diferentes barrios, que ahora con el tema de la tecnología, claro, se colocan enseguida como parte del debate público, ¿no? Claro, porque filman, aunque ahora aparece una filmación de la policía obligando a un muchacho a borrar la filmación que tenía. Sí, esto es como notable, como alguien está filmando mientras los milicos le están haciendo borrar la filmación en el celular de otro momento donde hubo abuso policial. Y en este sentido, bueno, está en el centro del debate la cuestión de la actuación policial, y como eso era también uno de los centros de la Ley de Urgente Consideración, o la LUC, también se ha instalado en el PIT-CNT. Exacto, tenemos el 22 la mesa representativa que todo indica que van a una política para reparar la resolución de suspensión del sindicato policial, donde cumple un rol clave las corrientes políticas afines al Frente Amplio, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tanto la defensa que hacen Fernando Pereira, Marcelo Abdala, es decir, de articulación del Partido Comunista, hacen una defensa del sindicato policial que va en línea con toda la orientación del Frente Amplio y de estas direcciones sindicales en relación a la LUC. No hay que olvidar que el Frente Amplio votó el 50% de la Ley de Urgente Consideración y que terminan impugnando un 27%. Son consecuentes, digamos. Son consecuentes, sí, en la inconsecuencia de alguna manera, porque claro, dicen que enfrentan a la derecha, pero están transando con la derecha. Porque si no es transar con la derecha, defender la presencia de un sindicato que defiende el gatillo fácil en los barrios populares y todas las normas de la LUC que van a un reforzamiento de la policía en el sentido represivo y también de las normas penales, ¿no? En el tema de seguridad pública, que terminan atacando a los pobres. La realidad es esa, y no es un tema de normas penales en general en abstracto. Llenan la cárcel de pobres, mientras que los ricos están afanando tranquilamente en los bancos, en todos los lugares, sin que pase nada. Creo que sí, que es un tema muy esclarecedor, y este 22, esta burocracia sindical va a intentar revertir la resolución de la mesa representativa pasada, que dejó fuera al sindicato policial en suspenso hasta el Congreso del PIT-CNT, que se supone que por julio debería estar realizándose. Y en este sentido, bueno, ¿qué se puede decir? En medio de una campaña para impugnar una ley que establece normas a favor de la policía, reinstalan o pretenden reinstalar en la dirección del PIT-CNT a una agrupación corporativa de la policía que está saliendo todos los días a defender las actuaciones policiales que son completamente abusivas, salvo el otro día que, porque era muy evidente, no tuvieron más remedio que salir a atacar, a criticar a esto que le hacían borrar el video. Pero concretamente, bueno, es toda una política de conjunto de parte del gobierno, que también a través de la Larrañaga salió a defender la presencia del sindicato policial en el PIT-CNT. Y no es en el PIT-CNT, no es que esté perdido por allí el sindicato policial, como puede haber algún sindicato chiquito. Está en la dirección del PIT-CNT. Y está en la dirección en el sentido de pertenecer a la corriente
que dominan el PIT-CNT, es decir, la corriente Gerardo Cuesta, que integra la articulación, y el Partido Comunista. Es decir, que está en el núcleo duro de la conducción del PIT-CNT, el sindicato policial, y se da el lujo, la dirigente Patricia Rodríguez, de salir a la prensa a atacar a los ultras, a las minorías radicales, etcétera, etcétera, que defienden estrictamente lo que es la tradición histórica del movimiento sindical uruguayo, que siempre estuvo en contra de la presencia de un sindicato policial en el PIT-CNT. Distinto es, y esto es importante discriminar, es el derecho del policía a sindicalizarse. Nosotros defendemos no solo el derecho a que tenga un sindicato propio, sino hasta el derecho de huelga del policía, que no está consagrado en la legislación actual. Tienen prohibido hacer huelga por la ley orgánica policial. Esta situación ha sido adulterada, esta discusión, ¿no? A nivel, es decir, si uno ve los debates que había en los 70, en los 60, había cosas que ahora serían impensadas en ese momento, colocar como, bueno, es un trabajador con uniforme. A Marcelo Abdala, ¿no? Un tipo que no se lo puede acusar de letrado, ha dicho que, bueno, que no son trabajadores de la manufactura, no son textiles, no son metalúrgicos, pero son trabajadores. Es decir, que hay una adulteración incluso de la naturaleza, ¿no? Del Estado, finalmente. O sea, revela un salto cualitativo de integración. Bueno, esta dirección, ¿no? Yo creo que es un salto cualitativo que en realidad ya se había dado, pero por algo ya estaban, pero que además se había dado porque ellos formaron parte de un gobierno del Frente Amplio que a través de Bonomi desarrolló un fortalecimiento de la policía, e incluso los grupos de choque de la policía, ¿no? Los PADO y la Republicana, la Guardia a nivel nacional. Y no nos olvidemos que al final de la campaña electoral pasada, cuando estábamos yendo hacia la segunda vuelta, incluso Gustavo Leal, que era el candidato a ministro, Daniel Martínez, planteaba que 2.000 soldados pasaran a la Guardia Republicana para generar una fuerza a nivel nacional mucho más contundente. Quiere decir que la política de agravamiento de las penas, la política de fortalecimiento de la policía, el pretender lavarle la cara a la policía como que si no reprimiera, como si no existieran los casos de jóvenes asesinados bajo gobiernos blancos y colorados y bajo gobiernos llamados progresistas, ¿no? Han habido casos en Santa Catalina, casos en Malvin Norte, en tantos lugares donde hemos visto represión o directamente muerte de jóvenes por parte de la policía. Bueno, esto es lo que tenemos que poner en discusión en el movimiento obrero. Y en ese sentido estamos con esto, ¿no? Sí, fundamental la campaña contra toda la luz, como ponen en el pañuelo, y esta es la planilla, ¿verdad? No se confundan, es la que es horizontal y tiene para cinco firmas. Y es fundamental que poner en debate estas cuestiones, y a complementar este debate que ha atravesado, digo, además a varios sindicatos, y nosotros lo mencionamos, pero además hemos estado en este debate en un lugar central porque se ha atravesado y generado una crisis en todas las corrientes Vamos a traer para el próximo programa a Dioma, a Álvaro Soto, para hablar no solo de este tema, sino de la interna de ADEOM, porque en este momento hay más de 800 firmas reclamando una asamblea general y la dirección no la quiere convocar. Y hay todo un movimiento muy importante. Mejor dicho, la dirección quiere convocar por Zoom. Imagínense cuánta gente puede participar en una reunión virtual como si fuera una asamblea. Y de esta manera trampear incluso el estatuto, que obviamente no plantea de ninguna manera esta posibilidad. Pero bueno, esto no lo vamos a abordar hoy, lo vamos a abordar en la próxima con Álvaro Soto. Y bueno, volver a insistir a los compañeros que es importante en los barrios la organización de coordinadoras barriales, como se han organizado ya en la zona de la costa, en la zona oeste, por ejemplo, allá La Teja, el Cerro, el municipio C, aquí cerca del local del partido, donde es importante masificar estas coordinadoras, porque lo que se trata también es no solo juntar firmas, sino generar una movilización popular, porque obviamente no se trata solo de tirar la luca abajo, se trata de levantar un programa de salida de los trabajadores que implica luchar por el salario, contra los tarifazos, luchar por un subsidio al desempleado, por salidas desde el punto de vista de la crisis sanitaria que atravesamos, y un programa que debe discutir un encuentro de trabajadores en este sentido, ya que la burocracia sindical está entretenida defendiendo el sindicato policial, los sectores clasistas deberíamos encarar una salida obrera, una salida de lucha a través de un encuentro de trabajadores. Y bueno, vamos dejando por acá. Sí, lo esperamos el próximo jueves.
Vamos a recibir, esperemos las devoluciones en las redes, a ver cómo lo vieron los compañeros y las compañeras. Y estamos abiertos a recomendaciones y a todo tipo de críticas, sugerencias. Y colaboración económica también, por supuesto, porque todo esto lleva un esfuerzo, pero más allá de eso, que obviamente siempre está presente, que es el pedido de la colaboración a los trabajadores, porque es la única manera de financiarse. Nos importa sobre todo saber qué temas les interesa que toquemos. Ya hemos comprometido que vamos a hablar de la situación de ADEON, pero seguramente podamos ir combinándolo con otras temáticas. Adelante. Bueno, hasta la próxima. Hasta el jueves.